Le di mi apartamento gratis a mi hermano, pero él metió a su novia a mis espaldas. Un mes después, ella cambió las llaves y me dictó: para visitar nuestra casa, estas son las condiciones. Así que decidí. Disfrutaba de mi día libre, recostada en el sofá, navegando por Netflix, cuando mi teléfono vibró. El nombre de mamá destelló en la pantalla. Dudé un instante antes de contestar. Hola, Ruby, ¿cómo estás? La voz de mamá tenía ese tono dulce y persuasivo que siempre adoptaba cuando buscaba algo. Estoy bien, solo relajándome, respondí. ¿Qué pasa?, pregunté, ya preparándome para lo peor. Bueno, necesito pedirte un pequeño favor, confirmó mis sospechas. ¿Tu hermano acaba de mudarse de su apartamento? Su contrato terminó y está teniendo algunos problemas económicos temporales. Suspiré. Jake tenía 26 años, 4 menos que yo, y nunca había logrado encarrilar su vida. Saltaba de un empleo a otro, de una relación a otra. Siempre con alguna excusa de por qué las cosas se desmoronaban. «Mamá, ¿a dónde va esto?», inquirí, aunque ya lo intuía. «Bueno, tienes ese apartamento vacío de tu divorcio con Mark», dijo, su voz elevándose. «Jake necesita un lugar donde quedarse hasta que se recupere. Pensé que quizás podría quedarse allí un tiempo, solo hasta que organice sus asuntos». Cerré los ojos y respiré hondo. Ese apartamento era mi salvavidas financiero. Después de mi divorcio hace 3 años, conservé el lugar que habíamos comprado juntos como parte del acuerdo. 2 años más tarde, me compré un sitio mejor en un barrio más agradable, asumiendo una hipoteca considerable. Mi plan era alquilar el antiguo apartamento para ayudar a cubrir los pagos de mi hipoteca. Mamá, pensaba alquilar ese lugar, le recordé. Necesito esos ingresos para mi hipoteca. Lo sé, cariño, pero estamos hablando de familia. Jake realmente necesita ayuda ahora. A ti te va tan bien en tu trabajo de marketing y él está pasando apuros. Sería solo temporal. Yo sabía lo que temporal significaba en el diccionario de Jake. También sabía que si me negaba, mamá sacaría el tema en cada reunión familiar durante la próxima década, insinuando sutilmente cómo había abandonado a mi hermano en su momento de necesidad. Está bien, dije después de una larga pausa. Puede quedarse allí temporalmente, pero me refiero a temporalmente. Gracias, Ruby. Jake estará tan agradecido. Se lo diré de inmediato. Antes de que pudiera establecer más condiciones, colgó. Arrojé mi teléfono sobre el cojín del sofá a mi lado y gemí ruidosamente. Adiós a mis ingresos por alquiler. Una semana después, me reuní con Jake en el antiguo apartamento. Llevaba pocas pertenencias. Tenía el aspecto que esperaba, despreocupado, relajado, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. A pesar de estar, en esencia, sin hogar y sin trabajo. Hola, hermana, gracias por esto. Eres una salvadora, dijo, dándome un abrazo rápido. Olía a cigarrillo recién fumado. Sí, bueno, como le dije a mamá, esto es temporal, dije, abriendo la puerta y entrando. El lugar estaba limpio y vacío, con solo los muebles básicos que había dejado. Necesito alquilar este lugar eventualmente. Claro, claro, dijo Jake, mirando a su alrededor. Me iré en un abrir y cerrar de ojos, solo necesito conseguir mi próximo trabajo. Ya tengo algunas pistas prometedoras. Ya he oído eso antes, Jake. Necesito que sigas algunas reglas mientras estés aquí. Se volvió hacia mí con una expresión ligeramente molesta, pero la disimuló rápidamente. Claro, dispara. Primero, no metas a nadie más sin mi permiso. Segundo, limpia lo que ensucies, este lugar debe mantenerse en buenas condiciones. Tercero, nada de fiestas ruidosas, los vecinos ya me conocen y no quiero quejas. Cuarto, nada de mascotas sin preguntarme primero. Jake levantó las manos. Totalmente razonable. Prometo que seré el inquilino perfecto. Ni siquiera sabrás que estoy aquí. Durante las primeras semanas, fui vigilante. Me pasaba por allí sin avisar después del trabajo y para mi sorpresa, Jake parecía estar cumpliendo sus promesas. El apartamento estaba razonablemente limpio, no vivía gente extraña allí, e incluso me preparó la cena un par de veces cuando fui. «Ves, te dije que había madurado», dijo una tarde mientras comíamos la pasta que había preparado. «Estoy impresionada», admití. Quizás mamá tenía razón por una vez. Cuando iba a casa de mis padres para nuestras tradicionales cenas de sábado, ellos estaban llenos de elogios. «Es tan bueno verlos llevarse bien», dijo mamá, sirviendo pastel de carne. «La familia siempre debe ayudar a la familia». «Estoy orgullosa de ti, Ruby». Papá asintió de acuerdo. «Jake dice que lo has apoyado mucho. Para eso están los hermanos». Sentí un cálido resplandor de aprobación que no había sentido de ellos en años. Quizás esto no era tan mala situación después de todo. Después de unos 2 meses, relajé mi vigilancia. El trabajo se volvió más ajetreado y estaba saliendo con alguien nuevo.
Llamaba a Jake ocasionalmente para ver cómo estaba, pero dejé de pasarme sin avisar. ¿Todo bien por allí?, preguntaba yo. Sí, todo bien. El lugar está limpio, las facturas pagadas, nada de fiestas salvajes, respondía él siempre alegremente. Debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. Una tarde de martes, de repente recordé que había dejado unos documentos importantes en el archivador del dormitorio de invitados del apartamento. Y los necesitaba para una reunión al día siguiente, así que conduje hasta allí sin llamar antes. Cuando llegué al apartamento, pude oír música a todo volumen desde el interior. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Después de intentarlo un par de veces más, usé mi llave para entrar. La escena que me recibió me dejó paralizada. Una joven que nunca había visto antes bailaba en mi sala de estar, vistiendo solo una de las camisetas de Jake. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de asombro y luego se entrecerraron con ira. ¿Qué demonios? ¿Quién eres y por qué estás irrumpiendo en nuestro apartamento?, gritó por encima de la música. ¿Nuestro apartamento? Estaba demasiado aturdida para responder de inmediato. Hola. Te estoy hablando a ti. No puedes simplemente entrar en la casa de alguien con una llave, continuó, bajando la música con un control remoto. Antes de que pudiera responder, Jake salió corriendo del dormitorio, vistiendo solo boxers. Su rostro se descompuso al verme. Ruby, no sabía que venías, balbuceó. Claramente, dije, recuperando la voz. ¿Quién es ella? La chica se cruzó de brazos. Yo debería preguntar quién eres tú. Soy Ruby, soy la dueña de este apartamento. Me volví hacia Jake. ¿Te importaría explicar? Ella es Amber, dijo Jake, moviéndose entre nosotras. Mi novia. Necesitaba un lugar donde quedarse y la metiste sin preguntarme, terminé por él. A pesar de que la primera regla era no meter a nadie sin mi permiso. Amber puso los ojos en blanco. Oh, Dios mío, ¿hablas en serio? Somos adultos. Jake no necesita tu permiso para quien se quede en su apartamento. No es su apartamento, dije con firmeza. Es el mío. Ruby, por favor, gimió Jake, poniendo su mejor cara de súplica. La misma que había usado desde que éramos niños. La amo, vamos muy en serio. Iba a decírtelo, pero sabía que te pondrías tensa. Miré entre ellos. Jake me ponía ojos de cachorro mientras Amber me miraba con abierta hostilidad. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?, pregunté. Un mes, más o menos, admitió Jake. ¿Un mes? ¿Todo un mes y no se había molestado en mencionarlo? Respiré hondo y conté hasta 10 en mi mente. Jake, ¿podemos hablar en privado un minuto? Cualquier cosa que tengas que decirle, puedes decirlo delante de mí, interrumpió Amber. La miré fijamente. Me gustaría hablar con mi hermano a solas, en mi apartamento. Jake apretó el brazo de Amber. Solo danos un segundo, cariño. Ella resopló, pero se dirigió al dormitorio, cerrando la puerta de golpe. Encantadora, murmuré una vez que se fue. Solo estás siendo protectora, dijo Jake, y la asustaste un poco al entrar así con tu llave en mi apartamento. Me crucé de brazos. Jake, ¿qué demonios? Teníamos un acuerdo. Lo sé, suspiró. Pero llevamos 3 meses juntos y su compañera de piso la echó, y simplemente tenía sentido. Es realmente genial cuando la conoces. Me froté las sienes, sintiendo que me venía un dolor de cabeza. Una parte de mí quería decirles a los dos que hicieran sus maletas y se fueran, pero sabía lo que pasaría. Mamá y papá se pondrían del lado de Jake y yo sería la hermana sin corazón que echó a su hermano y a su novia a la calle. Está bien, dije finalmente. Ella también puede quedarse, pero las otras reglas siguen aplicándose. Mantén el lugar limpio, nada de fiestas. Nada de mascotas sin preguntar. El rostro de Jake se iluminó con una enorme sonrisa y me abrazó. Eres la mejor. Prometo que seguiremos todas las demás reglas. No te arrepentirás de esto. Ya me arrepiento, murmuré, pero él no me oyó. Mientras recogía mis documentos y me dirigía hacia la puerta, Amber salió del dormitorio. Así que se me permite quedarme. Qué generosa de tu parte, dijo con una sonrisa burlona. Amber, sé amable, dijo Jake. No, en serio, gracias, Ruby, dijo ella, pero su tono dejó claro que no estaba agradecida en absoluto. Pero la próxima vez, quizás llama antes de usar tu llave. Es un poco invasivo simplemente entrar. Abrí la boca para recordarle de quién era la escritura, pero decidí que no valía la pena. Claro. Justo cuando extendía la mano hacia el picaporte, Amber se interpuso y abrió la puerta. Adiós, dijo con una sonrisa falsa y prácticamente cerró la puerta de golpe detrás de mí. Me quedé en el pasillo, aturdida. ¿Realmente acaba de pasar eso? ¿La novia de mi hermano acaba de echarme de mi propio apartamento?
Ese sábado fui a cenar a casa de mis padres, todavía furiosa por el encuentro. Así que conocí a la novia de Jake, dije mientras comíamos. ¿No es encantadora? Mamá sonrió radiante. Jake la trajo la semana pasada. Una chica tan dulce. Casi me atraganto con mis patatas. ¿Dulce? Fue increíblemente grosera conmigo. Les conté cómo había encontrado a Amber en el apartamento y cómo se había comportado conmigo. Mamá agitó la mano con desdén. Probablemente la tomaste por sorpresa, y usar tu llave sin avisar asustaría a cualquiera. Es mi apartamento, dije, sintiéndome como un disco rayado. Y rompieron las reglas que acordamos. Oh, Ruby, suspiró mamá. Necesitas entender que Jake está construyendo una relación seria aquí. Quieren crear un hogar juntos. En mi apartamento, enfaticé. ¿No puedes alegrarte por tu hermano?, preguntó papá. Después de tu divorcio, deberías entender lo importante que es encontrar a alguien. Eso me dolió. Sabían que mi exmarido me había engañado y, sin embargo, de alguna manera, estaban usando mi matrimonio fallido para culparme por Jake. Esto no se trata de mi divorcio, dije. Se trata de que Jake no respeta nuestro acuerdo. La familia es más importante que las reglas, dijo mamá con firmeza. Tienes 2 apartamentos, Ruby. Tu hermano no tiene ninguno. Puedes permitirte ser generosa. Me di por vencida tratando de hacerlos entender y cambié de tema. La semana siguiente, recibí las facturas de servicios públicos del apartamento de Jake, mi apartamento. Se me cayó la mandíbula cuando vi las cantidades, casi el doble de lo que eran antes. Llamé a Jake de inmediato. Oye, ¿has visto las facturas? Son el doble de lo que deberían ser. ¿Qué está pasando? Bueno, dudó, a Amber le gusta darse baños muy largos, como muy largos, y dice que necesita luz para ver. Así que mantiene todas las luces encendidas. Cerré los ojos y conté hasta 10 de nuevo. Jake, yo estoy pagando esas facturas. Lo sé, lo siento. Hablaré con ella al respecto. Por favor, hazlo, dije. No puedo permitirme este tipo de aumentos. Lo prometo, hermana, me encargo. Quería creerle, pero una parte de mí sabía que no era así. 3 semanas después, sonó mi teléfono. Era la señora Patel, la anciana que vivía al otro lado del pasillo de mi apartamento. Señorita Ruby, lamento molestarla, dijo con su suave acento. Pero ha habido fiestas muy ruidosas en su apartamento muchas noches. Muy tarde. Demasiado ruido, demasiada gente. Me disculpé profusamente, prometiendo solucionar el problema, incluso mientras la ira burbujeaba dentro de mí. Primero, la compañera de piso no autorizada, luego las facturas, ahora las fiestas. Jake había roto todas y cada una de las reglas. Al día siguiente, conduje hasta el apartamento después del trabajo. Toqué la puerta y luego el timbre, pero nadie respondió. Intenté con mi llave, pero no giraba en la cerradura. Miré la puerta con incredulidad. Habían cambiado las cerraduras. Habían cambiado las cerraduras de mi apartamento. Estaba más allá de la furia ahora. Bajé a mi coche y decidí esperar. 2 horas después, Jake y Amber aparecieron, caminando hacia la entrada del edificio. Los seguí dentro y subí por el ascensor. Cuando llegaron a la puerta del apartamento, los llamé. Jake. Se volvió, su rostro se descompuso al verme. Amber parecía molesta. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella. Necesitamos hablar sobre por qué mi llave ya no funciona, dije. Ahora. Jake al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Ruby, puedo explicarlo. Hablemos dentro, insistí, abriéndome paso junto a Amber, quien me lanzó una mirada sucia pero se hizo a un lado. Una vez dentro, noté que el apartamento estaba más desordenado que antes. Botellas de cerveza vacías se alineaban en la encimera de la cocina y los muebles de la sala de estar habían sido reordenados. ¿Por qué cambiaron las cerraduras?, exigí. Antes de que Jake pudiera responder, Amber intervino. No me gustaba la idea de que pudieras entrar cuando quisieras. Es espeluznante. Me volví hacia Jake. ¿Estuviste de acuerdo con esto? Miró al suelo y luego asintió levemente. ¿Sabes qué? Ya tuve suficiente, dije. La señora Patel me llamó ayer. Dice que han estado haciendo fiestas ruidosas. Esa vieja entrometida necesita ocuparse de sus propios asuntos, murmuró Amber. Los vecinos son asunto mío, dije, y también lo son las facturas de servicios públicos, que se han duplicado desde que te mudaste. Jake dio un paso adelante. Ruby, podemos hablar de esto más tarde, cuando todos estén más tranquilos. No, vamos a hablar de esto ahora, insistí. Has roto todas y cada una de las reglas que acordamos. Metiste a alguien sin preguntar, no estás manteniendo el lugar limpio. Estás haciendo fiestas y ahora has cambiado las cerraduras de mi propiedad sin mi permiso.
Amber puso los ojos en blanco y fue a un cajón, sacando un trozo de papel doblado. «Aquí». «¿Qué es esto?», pregunté, sin tomarlo. «Es una lista de reglas», dijo, metiéndomela en las manos. «Si quieres visitar tu apartamento, estas son las condiciones». Desdoblé el papel sin creer lo que oía. Mientras leía la lista, se me cayó la mandíbula. La primera regla decía que tenía que darles al menos 3 días de aviso antes de visitar. La segunda decía que no podía venir después de las 9 de la noche o antes de las 9 de la mañana. La tercera prohibía cualquier discusión sobre facturas. La regla 4 establecía que tenía que ser silenciosa mientras visitaba y no crear drama. La regla 5 exigía que les comprara muebles nuevos, ya que los actuales eran viejos y feos. La lista continuaba con demandas cada vez más ridículas. Levanté la vista del papel para ver a Amber sonriendo con suficiencia y a Jake incómodo. Algo se rompió dentro de mí. Una extraña calma me invadió. Tienen una semana para mudarse. Sus expresiones de suficiencia se desvanecieron. «¿Qué?», balbuceó Jake. «No puedes echarnos», gritó Amber. «Tenemos derechos». «No estás en el contrato de alquiler». «No hay contrato de alquiler. Esta es mi propiedad y les estoy diciendo que tienen una semana para encontrar otro lugar donde vivir». El rostro de Amber se contorsionó de rabia. Agarró un jarrón de la estantería, uno de cristal azul que compré en Venecia durante mi luna de miel, y lo arrojó al suelo. Se hizo añicos en docenas de pedazos. Me encogí, pero mantuve la compostura. «Ese jarrón costó, me lo reembolsarás». «Vete al infierno», escupió. Extendió la mano para coger otro objeto decorativo, un cuenco de cerámica. «Toca cualquier otra cosa y llamo a la policía», le advertí. La destrucción de la propiedad es un delito. Se quedó inmóvil, con las manos aún extendidas. «Una semana», repetí, luego me di la vuelta y salí. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, oí a Amber gritar obscenidades mientras Jake intentaba calmarla. Caminé hasta mi coche con la cabeza en alto, pero una vez dentro, mis manos empezaron a temblar. Nunca me había enfrentado a Jake así antes. Acababa de entrar en mi camino de entrada cuando sonó mi teléfono. El nombre de mamá destelló en la pantalla. Genial, Jake ya la había llamado. «Hola», respondí, preparándome. «Ruby, ¿qué te pasa?», empezó ella de inmediato. «Jake acaba de llamarnos llorando». «¿Cómo pudiste echar a tu hermano y a su novia a la calle?». «Mamá, cambiaron las cerraduras de mi apartamento sin preguntarme». «Estoy segura de que tenían sus razones», desestimó ella. «Siempre te entrometes sin avisar». La voz de papá apareció en la línea. «Tu madre y yo estamos muy decepcionados contigo, Ruby. Después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Qué han hecho exactamente por mí, papá?», interrumpí. «Compré mi propio lugar, estoy pagando mi propia hipoteca. Estoy dejando que Jake se quede en mi propiedad sin pagar alquiler y él se está aprovechando de mí». «Esa chica parece encantadora», dijo mamá. «Jake dice que has sido hostil con ella desde el principio». Me reí con incredulidad. Amber me arrojó un jarrón hoy. Escribió una lista de reglas que tengo que seguir para entrar en mi propia propiedad. «Estás exagerando», dijo mamá. «Desde que Mark te dejó, te has vuelto amargada». «Lo entendemos, cariño, pero no te desquites con tu hermano». No podía creer lo que oía. Terminé la llamada y apagué mi teléfono. Me quedé sentada en mi coche durante mucho tiempo, mirando a la nada, dejando que la ira y el dolor me invadieran. Al día siguiente, llamé a una amiga abogada para asegurarme de que estaba en mi derecho de desalojar a Jake y Amber. Me confirmó que, dado que no estaban en ningún contrato de alquiler y la propiedad estaba a mi nombre, podía exigirles legalmente que se fueran. También organicé que un cerrajero se reuniera conmigo en el apartamento la semana siguiente. Los días pasaron lentamente. Jake llamó varias veces, pero lo dejé en el buzón de voz. Sus mensajes oscilaban entre la ira, «estás siendo totalmente irrazonable», y la súplica, «por favor, Ruby. No tenemos a dónde ir». No respondí a ninguno de ellos. Mamá y papá también llamaron, ignoré sus llamadas también. Finalmente, la semana terminó. Me tomé el día libre en el trabajo y conduje hasta el apartamento. El cerrajero estaba programado para llegar 1 hora después que yo. No estaba segura de qué esperar. ¿Seguirían allí? Llamé a la puerta y, para mi sorpresa, Jake respondió casi de inmediato. Tenía los ojos enrojecidos y parecía cansado. «Casi hemos terminado de empacar», dijo en voz baja. Asentí y entré. El apartamento era un desastre. Cajas y bolsas por todas partes. Amber estaba en el dormitorio, metiendo ropa en una maleta. «¿A dónde irán?», pregunté. A pesar de mí misma. «Mamá y papá dijeron que podemos quedarnos con ellos hasta que averigüemos algo», respondió Jake, sin mirarme a los ojos.
Sentí una pequeña punzada de culpa, que rápidamente suprimí. Esta era la consecuencia de sus acciones, no de las mías. No hablamos mucho mientras terminaban de empacar. Amber se negó a mirarme, moviéndose como si fuera invisible. Cuando finalmente estuvieron listos para irse, arrojó las llaves al suelo a mis pies sin decir una palabra. Amber, dijo Jake débilmente, pero ella ya estaba fuera por la puerta. Jake se detuvo un momento. Lo siento por el jarrón, dijo, y por las cerraduras. Fue idea de Amber, pero yo la seguí. Siempre sigues las cosas, Jake, dije. Ese es tu problema. Asintió con tristeza, luego recogió la última de sus bolsas y se fue. Después de que Jake y Amber se fueron, inspeccioné los daños en mi apartamento. El lugar era un desastre. Había manchas en la alfombra, marcas de rozaduras en las paredes y el baño tenía una capa de mugre que me revolvía el estómago. La cocina no estaba mucho mejor. El fregadero estaba lleno de platos sucios y algo no identificable crecía en el refrigerador. El cerrajero llegó y cambió todas las cerraduras. Le pagué extra para que instalara un cerrojo para mayor seguridad. Mientras trabajaba, empecé a limpiar, llenando bolsa tras bolsa de basura que habían dejado atrás. Me llevó 3 días completos dejar el apartamento en condiciones decentes. Tuve que contratar limpiadores profesionales para el baño y la cocina. Y terminé reemplazando la alfombra de la sala de estar. En total, me costó más de $1000 arreglarlo todo. Una vez que el apartamento estuvo limpio, lo puse en alquiler. Tomé fotos profesionales. Escribí una descripción detallada y fijé un precio justo que cubriría mi hipoteca con un poco más para el mantenimiento. Y en una semana, tuve múltiples solicitudes. Evalué a cada inquilino potencial cuidadosamente, verificando referencias y realizando verificaciones de crédito. Finalmente, me decidí por una joven médica que comenzaba su residencia en el hospital local. Tenía un excelente crédito, ingresos estables y no tenía mascotas. Firmamos un contrato de arrendamiento adecuado con todos los detalles claramente especificados. El día que se mudó, le entregué las llaves con una sensación de logro. Así era como se suponía que debía ser una transacción comercial entre adultos responsables. Mientras conducía a casa, me sentí más ligera. Los ingresos del alquiler ayudarían significativamente con los pagos de mi hipoteca, tal como lo había planeado antes de que Jake lo descarrilara todo. Durante las siguientes semanas, disfruté de mi vida tranquila. Me concentré en el trabajo, empecé a tomar una clase de yoga y tuve un par de citas. Era agradable tener mi propio espacio y mis límites de nuevo. Mis padres finalmente dejaron de llamar. Aunque todavía enviaban mensajes de texto ocasionales pidiéndome que dejara de ser terca y me reconciliara con mi hermano. Borré esto sin responder. Luego, aproximadamente un mes después de que Jake y Amber se mudaran, recibí un mensaje de mi madre que me hizo detenerme. Ruby, sé que todavía estás molesta, pero necesito hablar contigo. Es importante. Por favor, llámame. Algo en el tono parecía diferente. Dudé, luego decidí devolverle la llamada. Mamá, ¿qué pasa? Hubo un suspiro pesado al otro lado. Ruby, te debo una disculpa. Amber no es quien pensábamos que era. Se ha apoderado del dormitorio de invitados como si fuera su suite personal. Deja sus cosas por todas partes, usa toda el agua caliente y se enoja si le pedimos que limpie. Suena familiar, dije secamente. Ella nos puso reglas en nuestra propia casa, dijo mamá, su voz quebrándose un poco. Le dijo a tu padre que no podía ver la televisión después de las 9 de la noche porque el ruido la molesta. E invitó a amigos a cenar sin preguntarme primero. No pude evitar sentir una punzada de satisfacción. Eso debe ser difícil para ti. Ahora veo con lo que estabas lidiando, admitió mamá. ¿Puedes hablar con Jake? Quizás convencerlo a él y a Amber de que encuentren su propio lugar. Tu padre y yo estamos desesperados. Me reí con incredulidad. ¿Hablas en serio? ¿Quieres que resuelva tu problema después de que te pusiste de su lado contra mí? Ruby, por favor. Cometimos un error. Son mis padres, respondí, y yo soy su hija. Pero eso no les impidió acusarme de ser celosa y amargada. No les impidió desestimar todo lo que dije sobre cómo me trataron a mí y a mi propiedad. Nos equivocamos, dijo mamá en voz baja. Lo siento. La disculpa debería haberse sentido bien, pero era demasiado poco, demasiado tarde. Mamá, tú y papá crearon esta situación. Habilitaron el comportamiento de Jake durante toda su vida. Le enseñaron que las reglas no se aplican a él y que alguien más siempre limpiará sus desastres. ¿Qué se supone que debemos hacer con ellos?, preguntó mamá, sonando genuinamente perdida. Ese es tu problema a resolver, no el mío. Igual que mi apartamento fue mi problema, ¿recuerdas? Hubo un largo silencio al otro lado. ¿Al menos volverás a hablar con nosotros? ¿Vendrás a cenar el sábado?
Lo consideré. Una parte de mí quería aferrarse a mi ira, hacerlo sufrir como me habían hecho sufrir a mí. Pero otra parte reconoció que esta podría ser una oportunidad para un cambio real en la dinámica de nuestra familia. Y lo pensaré, dije finalmente. Pero no voy a arreglar esto por ustedes. Lo entiendo, dijo mamá. Te queremos, Ruby. Después de colgar, me senté en mi sofá, procesando la conversación. Había una cierta justicia poética en que mis padres probaran lo que yo había experimentado. Quizás ahora entenderían por qué había tomado la postura que tomé. Durante los días siguientes, pensé si ir a la cena del sábado. Al final, decidí ir no para solucionar sus problemas, sino para establecer nuevos límites en nuestra relación de cara al futuro. En cuanto a Jake y Amber, no sentía ninguna obligación de ayudarlos. Mi hermano había tomado sus decisiones y ahora podía vivir con ellas. Si esta experiencia finalmente lo obligaba a madurar y asumir la responsabilidad de su vida, quizás algo bueno saldría de todo esto después de todo. Mientras tanto, mi inquilina pagaba su alquiler a tiempo cada mes. El dinero iba directamente a mi hipoteca, tal como lo había planeado. Yo estaba avanzando con mi vida, en mis propios términos, sin disculparme por proteger lo que era mío.